Buenas noches. Trabajo de habeas corpus, proceso de legitimación y plazos procesales, casuística en el derecho peruano. Bien, primero vamos a hacer una introducción, ¿no? Vamos a decir que el habeas corpus es el proceso constitucional más emblemático del ordenamiento jurídico peruano, pues tiene como finalidad principal la protección inmediata de la libertad individual y los derechos conexos, ¿no? En nuestro país este proceso está regulado por el Código Procesal Constitucional, marcado en la Ley 28237 y que fue modificada por la Ley 31307. Su interpretación pues, ha sido desarrollada de manera extensa por el Tribunal Constitucional y en este trabajo, en esta tarea académica, vamos a analizar la naturaleza que tiene este proceso de habeas corpus, la legitimación que hay para obrar de los sujetos que intervienen en él, los plazos procesales que rigen su tramitación y otros casos relevantes de la jurisprudencia nacional y que ilustran su aplicación práctica. Bien, la naturaleza jurídica y la finalidad que tiene el habeas corpus es que es un proceso constitucional de carácter urgente, sumario y gratuito, y que está destinado pues a proteger la libertad individual frente a detenciones, arrestos, privaciones de la libertad ilegales o arbitrarias. De acuerdo al artículo 200, inciso 1 de la Constitución Política del Estado, procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, de cualquier funcionario o persona que vulnera, que amenaza la libertad individual o los derechos conexos. La naturaleza de este proceso pues es eminentemente tutelar. No busca que sancionar al infractor, sino restablecer el derecho conculcado de manera expeditiva. El Código Procesal Constitucional, en su artículo 25, establece que el habeas corpus procede cuando se vulnera o se amenaza la libertad individual o los derechos conexos, como la libertad de locomoción, el derecho a no ser objeto de tratamientos deshumanizantes, la integridad personal, entre otros. Aquí es importante destacar que la procedencia del habeas corpus no está limitada únicamente a la privación de la libertad por parte de autoridades estatales. También puede interponerse frente a privaciones de libertad decretadas por particulares, siempre que exista pues omisión o tolerancia de las autoridades competentes. La legitimación oral en el proceso de habeas corpus es un tema especial, ¿no? Y tiene mucha relevancia dado que la rapidez del proceso va a exigir una flexibilidad que no siempre se encuentra en otros procesos judiciales, ¿no? En el derecho peruano, el Código Procesal Constitucional establece una legitimación amplia y flexible para la interposición de estas demandas de habeas corpus, ¿no? Y en cuanto a la legitimación que tiene que tener el demandante, el artículo 26 del Código Procesal Constitucional indica que el habeas corpus puede ser interpuesto por la persona que está afectada o por cualquier persona en su nombre o por cualquier persona que tenga interés en la protección de la libertad individual. O sea, esta norma consagra una legitimación de carácter universal, lo cual significa que no exige un vínculo jurídico específico entre el demandante y el agraviado. Incluso en casos de detención ilegal, un desconocido que tenga conocimiento de la situación podría interponer dicha demanda. La jurisprudencia que tiene el Tribunal Constitucional ha reiterado que la legitimación activa es preferentemente universal y que la acción de habeas corpus es una institución que no puede estar sujeta a formalismos excesivos, toda vez que su objetivo es la protección oportuna de esos derechos fundamentales. En la sentencia recaída en el expediente 1046 del 2004, el Tribunal Constitucional reafirmó que cualquier persona puede interponer la demanda de habeas corpus sin necesidad de acreditar un interés jurídico propio o un poder especial. Por ello, en el artículo 26 de este Código Procesal Constitucional
También se establece que dicha demanda de habeas corpus debe dirigirse contra la persona que realiza la detención o la privación de la libertad, o también contra la autoridad que, teniendo la obligación de controlar la legalidad de la detención, la omite o tolera dicha situación. En consecuencia, el demandado puede ser tanto la autoridad que ordena o que ejecuta la detención, así como la autoridad que tiene el deber de supervisar y controlar la legalidad de la privación de la libertad. En el caso de detenciones realizadas por particulares, la demanda puede dirigirse contra estos últimos, siempre que exista pues omisión o tolerancia de las autoridades competentes. El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que la autoridad omitente también es legítimamente demandada, ya que su inacción contribuye pues a la vulneración del derecho a la libertad. Ahora hablemos sobre los plazos procesales en el habeas corpus, ¿no? Digamos que este proceso se caracteriza por ser urgente y muy sumario. Los plazos procesales son, por lo tanto, breves, pero también son perentorios, ¿no? Con la finalidad de garantizar pues, una respuesta judicial que sea expedita frente a la privación de la libertad. El artículo 44 del Código Procesal Constitucional establece que el plazo para interponer la demanda de habeas corpus es de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la consumación del acto vulneratorio o de la fecha en que cesa la violación o amenaza. Sin embargo, en caso de privación de la libertad, el plazo es de 10 días hábiles contados desde el momento de la detención. Este plazo es de carácter perentorio, pero la jurisprudencia constitucional ha precisado que en casos de detenciones arbitrarias prolongadas, la demanda puede ser interpuesta en cualquier momento, dado que la vulneración se mantiene de manera continua. Ahora bien, en cuanto a los plazos que tiene el juez para determinar una resolución, se indica que ese plazo es de acuerdo al artículo 30 del Código Procesal Constitucional, de solamente 24 horas, ¿no? Contadas desde la interposición de la demanda. Pero esta norma refleja la naturaleza urgente, ¿no?, del proceso y la necesidad de una respuesta inmediata. Si el juez no resuelve dentro de ese plazo, puede configurarse como una denegación de justicia, que a su vez puede ser objeto de reclamaciones ante instancias superiores. Muy bien, pero el plazo para notificar y ejecutar se encuentra establecido en el artículo 31 del Código Procesal Constitucional, que establece que la notificación de la resolución que declara fundada la demanda debe hacerse pues de manera inmediata a la autoridad que disponga la libertad del agraviado. El incumplimiento de dicha resolución que declara fundada la demanda de habeas corpus puede constituir un delito de desobediencia, sancionado por el artículo 384 del Código Penal. Si hemos buscado casuística relevante en el derecho peruano, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado pues casuística amplísima sobre el tema del habeas corpus, abordando pues situaciones diversas que ilustran pues la aplicación de este proceso constitucional. Por ejemplo, el caso de Lori Berenson, ¿no?, el expediente 746-2001, uno de los casos, podríamos decir, más emblemáticos en materia de habeas corpus en el Perú, y en el cual la ciudadana estadounidense interpuso demanda de habeas corpus alegando la vulneración de sus derechos fundamentales, a lo cual el Tribunal Constitucional analizó la legitimidad de su detención y el respeto al debido proceso, concluyendo que en dicho caso no existía vulneración de la libertad individual que justificara la concesión del habeas corpus. Este caso es importante porque evidenció que el Tribunal Constitucional no actúa como una suprainstancia penal, sino que verifica el respeto de los derechos fundamentales en el proceso ordinario. También otro caso que podríamos citar es el caso del alumno de la Universidad de San Marcos, signado en el expediente 036 del año 2002. En este caso, el Tribunal Constitucional analizó
la privación de la libertad del estudiante detenido por la Policía Nacional en el contexto de una protesta universitaria. La demanda de habeas corpus fue declarada fundada porque la detención no se encontraba respaldada en una orden judicial previa y tampoco en las causales de flagrancia establecidas por la ley. El tribunal reafirmó que la detención policial debe cumplir estrictamente con los requisitos legales y que cualquier exceso constituye pues una vulneración de la libertad individual susceptible de ser protegida mediante el habeas corpus, ¿no? Entonces tenemos varios casos, hay casuística digamos interesante, ¿no? Se dan por ejemplo en los temas de detención por deuda, se dan en los temas de prisión preventiva arbitraria, ¿no? En el caso de traslados internos, ¿no? Y bueno, una serie de casos. Como conclusión, podríamos decir que el habeas corpus pues, es un mecanismo fundamental para la protección de la libertad individual en el Perú. Su naturaleza sumaria y urgente permite que se dé, digamos, opciones, ¿no?, a los demandantes y dentro de los plazos perentorios que rige su tramitación, ¿no?, lo convierten pues, en una herramienta indispensable contra la arbitrariedad estatal o particular. La casuística que tiene el Tribunal Constitucional pues, ha permitido precisar los alcances de este proceso, limitando su actuación pues, al control de constitucionalidad y al no reemplazo de la justicia ordinaria. En definitiva, pues el habeas corpus constituye un pilar del Estado constitucional de derecho, garantizando que la libertad pues, no sea vulnerada impunemente y que exista pues, una vía judicial rápida y efectiva para restablecerla. Bueno, eso es todo. Soy el alumno Rolando Cárdenas Pomareda y este es el curso de Derecho Procesal Constitucional. Gracias.